Voy a leer el cuento Pobre Maylin de Graham Greene. Pobre, inofensivo y apacible Maylin. No quiero que le sonriáis con aire compasivo, como le sonreían los doctores siempre que iba a consultarles. Como debieron sonreírle tras la fecha fatal del 3 de septiembre de 1940, en que a pesar de su dolor de estómago, hubo de soportar durante 24 horas los trámites de fusión de las compañías impresoras Simcox y Haight. Los intereses de las Simcox habían sido para Maylin lo más querido en su vida. Zarandeado de un lado a otro, consciente de sus deberes, feliz con su trabajo, no deseaba posición más alta que su secretaría. Pero durante aquellas 24 horas cruciales, y por razones que no es prudente declarar aquí, ya que podríamos comprometer a las leyes inglesas, la compañía hubo de cesar en sus actividades. A partir de entonces, Maylin se perdió de vista, y siempre abrigaré la creencia de que fue a morir a algún rincón de una imprenta provinciana. Pobre Maylin. Los doctores habían denominado borborismos a su dolencia. En Inglaterra la llamamos simplemente estómago alterado. Me parece que se trata de algo parecido a las indigestiones. Pero en el caso de Maylin adoptaba una forma un tanto rara. Su estómago, según solía explicar a quien quisiera oírle, mirando tristemente a través de sus lentes semicirculares, tenía oído. Recogía las notas musicales para devolverlas después de las comidas. Jamás olvidaré un intranquilo té en el Hotel Piccadilly, celebrado en honor de un grupo de pintores provincianos. Era en el año que precedió a la guerra, y Maylin había estado asistiendo a los conciertos sinfónicos del Queen's Hall, aunque jamás volvió a ellos. En la distancia, una orquesta de baile tocaba el Lambeth Walk. Qué tonadilla tan latosa, con su aire de falsa bondad, su socarronería y sus finales en «hoy». De repente, en el tranquilo silencio de un intervalo, y mientras los pintores se retrepaban ante los restos de un enorme pastel, se percibieron de manera muy vaga, pero efectiva, como presentes de un rincón del hotel, los acordes de la obertura del concierto de Brahms. Un pintor escocés exclamó complacido: «¡Cielos, qué hermosa música!». Los acordes cesaron y yo miré a Maylin mientras una sospecha cruzaba por mi mente. Estaba rojo como un tomate. Nadie se dio cuenta porque la orquesta de baile reemprendió su actuación con otro número ante el disgusto del escocés. Me parece que fui el único en advertir, bajo los compases de la nueva pieza, otros, muchísimos más pianísimos, que correspondían sin duda alguna al Lambeth Walk y que parecían proceder de la silla que ocupaba Maylin. Después de las 10, y una vez los pintores, apiñados en diversos taxis, se alejaron hacia Euston, Maylin me contó lo que ocurría con su estómago. «Se trata de algo insólito», afirmó. «Parece una cotorra que recoja aquí y allá todo cuanto va oyendo, para repetirlo más tarde. Ya no me es posible disfrutar con la comida. Y esta noche no fue de las peores. A veces la música surge de una manera perfectamente audible». Con expresión contrita rememoró: «De pequeño me gustaba escuchar las bandas alemanas. ¿No se ha hecho visitar por un doctor?», le pregunté yo. «No me comprenden, me diagnostican una indigestión y me dicen que no me preocupe. ¡Que no me preocupe! Lo bueno del caso es que después de una consulta, el muy ladino permanece tranquilo unos días». Noté que hablaba de su estómago como si se tratara de un animal detestable. Se observó con abatimiento los nudillos y continuó: «Le tengo miedo a cualquier ruido. A algunos parece no prestarles la menor atención, pero otros lo fascinan literalmente. El año pasado, cuando levantaron el pavimento en Piccadilly, reprodujo el sonido de las taladradoras. Después de cada comida volví a percibirlo con toda nitidez.
¿Ha probado con las sales corrientes?, pregunté con expresión algo ligera. Y recuerdo su muda y desesperada respuesta. Lo último que vi de él, como si dudara de la comprensión de ningún ser humano. Aquella fue la última vez que hablé con Meilin, pues la guerra me alejó de los negocios de impresión y me obligó a ocuparme de muy diversas cosas. Fue por referencias ajenas que llegué a enterarme de aquella extraña reunión en la que mi extraño amigo, sufrió un ataque cardíaco. Lo que los periódicos llamaban guerra relámpago llevaba ya más de una semana de duración. En Londres nos habíamos acostumbrado a las continuas alarmas aéreas, 5 o 6 al día, pero el 3 de septiembre, aniversario del estallido de la contienda, había sido relativamente tranquilo. Aún así se temía que el adversario celebrase tal fecha con un ataque en masa. Fue, por lo tanto, en una atmósfera de tensión que las compañías Simcox y Hyde celebraron su encuentro. El acto tuvo lugar en aquella salita tradicional situada en las oficinas de la Simcox en Fetter Lane. La mesa redonda databa de los tiempos del viejo Joshua Simcox, así como el grabado representando una imprenta de 1875. También se veía una Biblia, único volumen en la enorme librería encristalada, junto a un catálogo de tipos. El viejo Sir Joshua Simcox, con su pelo blanco y sus facciones pálidas y porcinas, de inveterado disidente de la iglesia anglicana, ocupaba su sitial. También estaba allí Westfield Hyde y media docena más de otros rapaces directores vistiendo correctos trajes negros. Todos parecían un poco intranquilos. Si querían evitar las consecuencias de la nueva ley de impuestos, debían actuar con suma rapidez. En cuanto a Meilin, estaba inclinado sobre su cuaderno, dispuesto a prestar su ayuda, muy nervioso, a quien solicitase algún dato. Durante la lectura de las actas se produjo una interrupción. Westfield Hyde, que era inválido, se quejó de que una máquina de escribir que tecleaba en la habitación contigua le estaba poniendo nervioso. Meilin se sonrojó y salió un momento. El rumor cesó enseguida. Hyde estaba impaciente. Apresurémonos, decía. Apresurémonos. De lo contrario, pasaremos aquí la noche. Una vez leído el orden del día, Sir Joshua empezó a explicar, con gran lujo de detalles y en puro acento de Yorkshire, que sus motivos eran estrictamente patrióticos. No tenían la menor intención de eludir el pago de los impuestos. Su intención no era otra que la de contribuir de un modo u otro al esfuerzo de guerra del país, la economía, etc. La prueba de ello empezó. Y en aquel momento las sirenas empezaron a sonar. Como antes dije, se esperaba un gran ataque concentrado. No había tiempo que perder. Un muerto no puede eludir los impuestos. Los directores recogieron sus carpetas y se apresuraron en dirección al sótano. Todos excepto Meilin. Él sabía la verdad. El animal dormido se había despertado. Desde luego podía haber puesto en antecedentes a los asistentes a la reunión, pero reflexionen un poco. ¿Habrían tenido ustedes el valor de hacerlo al ver aquel grupo de ancianos que con sus correas blancas sobre los chalecos corrían hacia los sótanos desprovistos de toda dignidad? Creo que por mi parte hubiera actuado exactamente del mismo modo que Meilin, esperando tan solo que el importuno estómago rectificase a tiempo. Pero no ocurrió así. Los directivos conjuntos de Simcox y Hyde permanecieron refugiados durante 12 horas, mientras Meilin, a su lado, seguía sin decir nada. Por alguna razón desconocida, su pobre estómago había captado las señales de alarmas, pero no así las de "ha pasado el peligro".